todo en modulaciones de amplitud. Lo que ocurre es que el nombre AM se ha llevado el nombre de modulación de amplitud, pero estas también son de amplitud. La doble banda lateral, la SB es dual sideband, y SSB, que es single sideband o banda lateral única, también son modulaciones todas de amplitud. Lo que pasa es que la AM se ha llevado el nombre de modulación de amplitud, y es lo que, para distinguirla, se diría modulación de amplitud convencional. Esa es la AM. Ahora veremos las diferencias. DSB, que es modulación de doble banda lateral, o dual sideband en inglés, y single sideband o banda lateral única, que tiene sus variantes de banda lateral única superior o banda lateral única inferior. Vamos, antes de entrar en ver cómo son las modulaciones, a ver dos representaciones de la señal en sus dominios tiempo y frecuencia. Dominio tiempo es lo que estamos normalmente habituados a entender cómo varía una señal con el tiempo. Entonces hay un instrumento por excelencia que nos enseña cómo se representa una señal en el tiempo. Cuando vemos una señal en un osciloscopio la estamos viendo en el dominio del tiempo, y el eje es el tiempo. Estamos viendo las señales del tiempo. Sin embargo, hay también otra manera de ver la representación de las señales. Pero para ello hay que hacer un proceso que ahora pues, no estaríamos capacitados para ponernos a trabajar, lo que es se ha de hacer un trabajo estadístico, o sea, un proceso estadístico con la señal y después un operador matemático, que es la transformación de Fourier, y entonces sale una representación espectral o en el dominio de la frecuencia. Y representaríamos, en lugar de la amplitud, pues la potencia. También se puede expresar la amplitud, pero en este caso de señales aleatorias se representa la potencia, es el espectro. Y el equipo por excelencia que nos permite ver esa representación espectral, pues es el aparato que se llama analizador de espectros, donde el eje que tenemos aquí es la frecuencia y aquí estamos viendo cómo se distribuye la potencia en el dominio frecuencia. Vamos a ver algunos pares tiempo-frecuencia, que serían muy característicos, muy típicos, o que nos tendríamos que familiarizar con ellos. Una tensión continua, una componente continua, que es frecuencia cero, pues eso espectralmente, si hiciésemos todo ese proceso, pues sale una raya justo en el origen. En el origen de frecuencia, frecuencia cero, ahí es donde tenemos toda la energía de esa señal, está ahí, espectralmente. Si representásemos una onda senoidal pura, audible si queréis, la frecuencia que fuese, pero un tono puro senoidal, pues al hacer ese proceso sale una raya que se ha desplazado a la frecuencia f sub a, que es la frecuencia de esa onda senoidal. Si en lugar de ese tono de audiofrecuencia ponemos un tono de radiofrecuencia, frecuencia muy alta, pues lo mismo, porque nos vamos a una parte del espectro y donde está esa frecuencia, pues ahí tendríamos esa raya espectral. O sea, los tonos puros salen rayas espectrales. Sin embargo, si ponemos, por ejemplo, una señal de voz, que es una señal aleatoria, haciendo ese proceso de autocorrelación y transformada de Fourier, sale un espectro continuo. Un espectro continuo que tiene una agrupación en frecuencia, que es lo que normalmente entendemos como ancho de banda. Y bueno, esa señal es de más o menos ancho de banda porque yo en el espectro veo su ocupación espectral, y veo un espectro continuo. Una señal, por ejemplo, de vídeo de las de antes, porque hoy día la televisión como es digital, pero la televisión cuando era analógica, pues tenía este aspecto, la señal vista en el tiempo, y si la mirásemos en frecuencia, pues tiene una señal de banda ancha, porque el vídeo, para tener alta calidad de imagen, se necesita mucho contenido en frecuencia. Y además tiene la peculiaridad de que el espectro está como de forma periódica, repetido, así como un peine. Eso es debido a la interrupción periódica que tiene en el tiempo. Una señal de datos, así muy en general, una corriente de bits, pues tiene un espectro más o menos de ese tipo. Los lóbulos, cuando transmitimos a más velocidad, los bits son más pequeñitos y este lóbulo se ensancha, tiene el múlo este más apartado, es de banda más ancha, más velocidad de transmisión, banda más ancha, etc. Típicamente, tampoco es cuestión de extenderse mucho, pero simplemente tener en cuenta algunos pares tiempo-frecuencia que son útiles e interesantes. La modulación AM. Siempre vamos a tener una modulación una señal que llamaremos la portadora, que es un tono de radiofrecuencia, como veis ahí, su espectro. Entonces, la señal de información, o que llamamos moduladora o mensaje, pues tiene paralelamente querido poner su representación en tiempo y en frecuencia, y cuando se modula en AM, se lleva a cabo un proceso en el que veamos en el tiempo qué es lo que ocurre. Pues ocurre que esa señal de radiofrecuencia toma una amplitud, de manera que aparece una envolvente que coincide justamente con la forma del mensaje.
Algo muy peculiar de una modulación de amplitud es que esa envolvente, como veis, nunca cruza por cero, siempre está por encima del nivel cero. Eso es propio de la AM. Si hiciésemos esa representación espectral, eso pues lo que ocurre es que el espectro de la señal del mensaje se ha trasladado en frecuencia en torno a la frecuencia portadora. La frecuencia portadora que tiene esta representación espectral, pues su espectro, el espectro del mensaje, se va a sendos lados de la portadora. Entonces, un espectro en el que tenemos una señal portadora y lo que solemos llamar unas bandas laterales. Esas bandas laterales son exactamente simétricas, o sea, ambas tienen la misma información. Si modulásemos en doble banda lateral, pues llevaríamos a cabo un proceso en el que lo que ocurriría es esto de aquí. Mira, voy a hacer hacia atrás para que comparéis. Eso es en AM, pues en doble banda lateral ocurre esto. Veis que esa señal moduladora, o sea, lo que va a ser ahora la envolvente de la radiofrecuencia, sí que corta por cero. Ahora sí que corta por cero, a diferencia de lo que ocurría en AM. Bueno, pues eso espectralmente tiene esta repercusión, y es de que desaparece la portadora. O sea, si hacemos números, la portadora no está, o sea, están las bandas laterales. Entonces es por lo que se dice doble banda lateral. El espectro, el mensaje que lo tenemos en audio, en baja frecuencia, pues se traslada a ambos lados de lo que sería la portadora. O sea, portadora, este es su sitio. O sea, uno diría, la frecuencia portadora de esa señal de doble banda lateral es esa, pero la portadora no está. Pero ese es su valor. Modulaciones en banda lateral única. Pues si hacemos la LSD, el aspecto que tiene en el tiempo es prácticamente el mismo que el de doble banda. Lo que pasa es que hay un corrimiento de fase que no sería muy fácil ahora apreciarlo, pero eso, la repercusión que tiene es una cancelación de un lado del espectro. Y si tomamos la otra banda lateral, pues es lo mismo, sobre el corrimiento de fases en dirección corriente de oposición respecto a antes, y entonces se queda uno con la otra parte del espectro. O sea que elegir una banda lateral u otra es prácticamente cambiar un signo en un desplazamiento de fase de 90 grados. Un inconveniente de la AM. Voy a hablar de un inconveniente serio de la AM. La portadora, si se hacen cálculos, representa el 50% de la potencia. O sea, el 50% de la potencia se lo lleva la portadora, lo cual quiere decir que el resto, pues a partes iguales, se lo llevan las otras bandas laterales. Y la portadora además no lleva información. O sea, es como un mal necesario que requiere ese tipo de modulación. La portadora no lleva información. La información está del mensaje, está en las bandas laterales, pero la portadora está ahí sin llevar información y encima se lleva el 50% aproximadamente de la potencia. Si hacemos doble banda lateral, al quitarnos ese 50%, pues esto, desde el punto de vista de balance de potencias, si diseñásemos un enlace, ocurriría que si al diseñarlo en AM nos saldría una potencia para cubrir un objetivo de alcance, pues ese mismo objetivo de alcance, si en vez de utilizar AM utilizases doble banda lateral, lo conseguirías con la mitad de potencia. O sea, es una ventaja considerable. Y bueno, si lo hacemos en banda lateral única, con la cuarta parte de la potencia cubrirías ese objetivo de alcance. Luego es un inconveniente serio, ¿no? Que la AM despilfarre el 50% de la potencia en una cosa que no lleva información. Otro inconveniente de la AM es que el ancho de banda de transmisión, o sea, lo que necesitas en el canal de transmisión, es el doble que el mensaje. El mensaje tiene un ancho de banda, llamémosle de hercios. Pues cuando eso te lo llevas al canal de transmisión, el ancho de banda es justo el doble que el ancho de banda que tiene el mensaje. Cosa que, por ejemplo, en banda lateral, pues te caben más canales dentro de la banda, ¿por qué? Porque son de banda más estrecha y puedes aprovechar más. Entonces parece que todos son inconvenientes en la AM. Despilfarra potencia y encima malgasta el ancho de banda. Entonces, ¿qué ventaja tiene la AM que pesa más que sus inconvenientes? Pues la tiene. La gran ventaja de la AM, que pesa más que sus inconvenientes, es que el mensaje se recupera por detección de envolvente. Esto se hace de manera muy simple, muy sencilla. Un circuito tan simple como un diodo y una célula de constante de tiempo con una resistencia y un condensador permite recuperar la envolvente del mensaje. Si tenéis una modulación AM y si pasa a través de esa célula, pues se recupera la envolvente. Bueno, ¿qué pasa? Que la envolvente tiene una componente continua que hay que quitar, pero eso es fácil. Se pone una célula supresora de componente continua con un condensador en serie y se recupera el mensaje original. Esto es sencillo, es barato, es simple, y esto hace que
el broadcast en radiodifusión pública, pues los usuarios no tengan que gastarse a partir de 500 o 600 euros para oír la radio. O sea, con pocos euros tienen un receptor y utilizando esa técnica pues recuperas el mensaje. Por eso la AM es lo que triunfa en el broadcast. O sea, a pesar de que se gaste, hay ese despilfarro de potencia y ancho de banda, pues el precio que se paga es para que la gran cantidad de usuarios tengan de manera cómoda, sencilla, práctica y eficaz la recuperación de la señal. Si no les estás pidiendo a los usuarios que tengan un receptor como los que tenemos nosotros, sofisticados en la parte de detección, que nuestros receptores lo que hacen es detección síncrona. O sea, la detección de envolvente no funciona para la doble banda lateral ni para la banda lateral única. No pueden recuperar el mensaje por detección de envolvente. Tú coges una señal de doble banda lateral, que tiene esa peculiaridad de que cruza por cero, la envolvente va teniendo cruces por cero. Si tú recuperas de ahí la envolvente con una célula RC y un diodo, pues recuperas eso que no es esto de aquí. Entonces eso, oye, no se oye, claro que no, porque no puedes utilizar detección de envolvente para recuperar tu señal. Tú necesitas detección síncrona. O sea, necesitas que tu receptor en la parte de detección reconstruya la portadora que no te la han mandado en transmisión. No te han mandado la portadora, pero tú localmente la tienes que generar. Y la tienes que generar de manera síncrona. O sea, la debes reproducir con la misma frecuencia y con la misma fase. O sea, si esto es lo que te hubiesen tenido que mandar, que no te lo han mandado, tú localmente tienes que generar esa portadora y llevar mucho cuidado de que coincida en fase. Como no te coincida en fase, empezarás a oír el sonido gangoso y que no se cree. O sea, tienes que ir con mucho tiempo. Entonces, tu receptor necesita tener un oscilador local altamente estable, o sea, le exiges mucho a la calidad de tu oscilador local y además que tenga la posibilidad de variar la frecuencia de manera fraccional, para tú poder poquito a poquito ir alineándote en fase con la señal de lo que sería la portadora. Entonces quiere decir que el oscilador local de tu receptor tiene que ser un sintetizador PLL, phase loop loop, o sea, un sistema de enlace enganchado en fase, como oscilador local, y además con la capacidad de tener pues un paso fraccional de frecuencia muy fino, y eso pues es caro, eso se paga. Por eso los receptores de nuestros equipos pues ya son más caros, obviamente. ¿Y esto qué pensáis? ¿Sería modulación, onda continua? Mirando a jugar por disponer una portadora, una caja y un manipulador, pues yo esto no sé si le llamaría modulación. O sea, ahí con la llave picamos mensaje, pero realmente lo que estamos haciendo es decidiendo si salimos con portadora o no salimos. Eso es el Charlie Whiskey. ¿Es modulación? No sé, entendámoslo si queréis como una caja que entra la portadora y es modulación Charlie Whiskey, si queréis decirlo así. O sea, es interrumpir la portadora para transmitir el mensaje, lo más simple, lo más primitivo. Y eso, claro, desde el punto de vista espectral, pues ahí lo que ocurre, pues hay que entrar un poco en las propiedades de la transformada de Fourier. En la medida que un pulso de radiofrecuencia sea más estrecho, pues esta raya se ensancha. O sea, hay siempre una relación recíproca tiempo-frecuencia. Si el pulso es de corta duración, espectralmente se ensancha, y si la radiofrecuencia dura mucho tiempo, pues espectralmente es más estrecho. La ocupación espectral, pues nada, es muy pequeña con respecto a la que se utilizaría en modulación de voz. Y bien, y finalmente, ya por si te queda un poco de tiempo, he puesto en modo de apéndice algunas realizaciones de estos moduladores. O sea, hay muchas maneras de implementar los moduladores, pero he puesto las más básicas y más primarias. Un modulador AM se puede hacer de muchas maneras, pero una, por ejemplo, muy... Claro, analíticamente habría que operarlo, pues sumando la señal del mensaje y la portadora y pasándola por un dispositivo no lineal, que eso lo hace el diodo perfectamente, polarizado en una región donde el diodo presente comportamiento de ley cuadrática. Bueno, pues eso se opera y finalmente se obtiene pues esta forma analítica, que es la característica de una modulación de amplitud. Siempre hay que poner un filtro aquí a la salida. Después de un dispositivo no lineal se generan términos a varias frecuencias, pero un filtro selecciona de la frecuencia que interesa, que justo la señal a esta frecuencia, la que está el filtro, que es esta, es donde la señal presenta esta modulación AM. O sea,
pone un filtro y se separa esta componente de la señal que tiene pues, la forma característica típica de la AM, tiene esa amplitud, la amplitud, esa es la portadora, que la tenemos ahí, y la amplitud que tiene esa forma peculiar. Eso se llama índice de modulación, que ya tendríamos que hablar de qué es el índice de modulación. ¿Cómo se puede hacer un modulador de doble banda lateral? De muchas maneras, pero una muy típica es lo que se llama un modulador balanceado. Ya que sabemos cómo se hace un modulador AM, pues dos moduladores AM atacados por la señal de mensaje, pero aquí invertida en fase, es lo que se dice un modulador balanceado. Si se balancea bien, o sea, si esto exige que los moduladores sean muy iguales, al restar las señales de salida se cancela la portadora. O sea, es dos moduladores AM, pero están balanceados de manera que al superponerse la portadora se suprime. O sea, es una manera de suprimir la portadora. Eso se llama modulador balanceado. Que como está hecho a partir del modulador AM que acabamos de ver, pues esto sería un modulador de doble banda lateral. Modulador de doble banda lateral equivale a multiplicar. O sea, es una manera de hacer un multiplicador en radiofrecuencia, puedes hacer un multiplicador. Bueno, hay muchas maneras de implementar esto con hardware de radiofrecuencia, pero ves la peculiaridad ahora que tiene la forma de la señal de doble banda lateral, es que ahí está la portadora, pero el mensaje directamente multiplica, o sea, no es como antes que había, es este término, 1 más m por el mensaje es x de t. Esta es la forma particular de la AM y esta es la forma particular de la doble banda lateral. El mensaje directamente multiplica la portadora y la portadora desaparece, espectralmente no se ve. Vale, en banda lateral única, pues se puede hacer banda lateral única también de dos maneras muy diferentes. Una de ellas es muy intuitiva. Cogemos un modulador de doble banda lateral y ponemos un filtro de banda lateral. O sea, un filtro que se come una de las dos bandas laterales y así tenemos pues, o la banda lateral superior o la inferior. Eso se dice método del filtrado. Pero en la práctica hay otro método que es más analítico y que hoy en día pues, con procesadores digitales que funcionan en nuestros equipos, que se llama método de la fase. Bueno, para tener el método de la fase, primero quiero contar otra modulación que me he dejado en el aire, pero esto tiene usos más así de tipo práctico en sistemas de transmisión, no como lo que hacemos nosotros, pero sí en muchas aplicaciones se utiliza una cosa que llamamos UAM, modulación de amplitud en cuadratura. Mirad, esto permite que una misma portadora, nosotros asociamos una portadora, un mensaje, pero nosotros podemos poner dos mensajes sobre una misma portadora. Bueno, ¿cómo puede ser eso? Pues una portadora admite lo que se llama una descomposición ortogonal. O sea, la portadora es una función coseno de omega sub 0, omega sub RFT, pero la forma, en vez de coseno, seno, de la misma frecuencia, resulta que tiene una propiedad de que son perfectamente discriminables. O sea, yo las puedo combinar, transmitirlas y luego separarlas. O sea, son separables. Yo puedo hacer lo que se dice un 2 en 1. Esa propiedad de que las señales de la misma frecuencia, dos señales de la misma frecuencia, sean ortogonales, es lo que da pie a lo que se llaman modulaciones QAM, de amplitud y en cuadratura, porque están en cuadratura. El seno y el coseno pues son dos cosas que se dice que son ortogonales y que están en cuadratura. Entonces, por ejemplo, esto es una técnica que cuando hable un poco de modulaciones digitales, otro día pues lo aprovechan las modulaciones digitales, utilizan esa técnica para transmitir para codificar los símbolos. Si alguien conoce la televisión en color del pasado, pues el vector de croma se transmitía con modulación fase-cuadratura, o sea, con una componente fase transmitía las diferencias de color R-I, con la otra la B-I. Utilizaban una técnica QAM. GPS, que eso lo tenemos más a lo largo del día, pues GPS, la portadora L1 del GPS, en la componente fase transmite la señal para usuarios civiles y en la componente cuadratura transmite la señal de más precisión para usuarios militares. O sea, que es una cosa muy extendida, la técnica QAM. Entonces, esta técnica QAM también se aplica en la modulación. Bueno, una técnica QAM consiste en esto. O sea, tienes dos moduladores de doble banda lateral, pero uno es atacado con el coseno y el otro es atacado con el seno, o sea, con dos portadoras. O sea, yo tengo un mensaje por la vía I, que se llama I de in-phase, y otro por la vía Q de cuadratura,
y dos mensajes diferentes los combino sobre una misma portadora. La portadora está modulada en QAM. O sea, yo, si mi receptor luego sabe separar lo que es el coseno y lo que es el seno, si el receptor aplica detección síncrona y separa lo que es seno y coseno, saca los dos mensajes de la misma portadora. Es lo que se dice una multiplexación por portadora. Bueno, pues la banda lateral única que aplica el método de la fase, pues hace algo parecido. Utiliza una técnica QAM en la que coge el mensaje, bueno, esto habría que rastrearlo analíticamente, y es bastante complicado, pero la técnica es esa. Cogen el mensaje y modulan con el coseno, y el mismo mensaje le aplican un desfase de 90 grados, que eso, pues en teoría de la señal, llama la transformada de Hilbert de una señal. Entonces, con la señal con corrimiento de fase de 90 grados, que es la de Hilbert, modulan la componente cuadratura, las combina, y si la combinas con menos, haces USB, y si la combinas con más, haces LSB. O sea que es una técnica más de procesado. Hoy en día, como todos estos equipos llevan procesamiento digital, pues todo esto lo implementan vía software. Bueno, pues nada más por hoy, creo que he acertado justo. Si hay alguna pregunta, pues pregunta. La detección síncrona, me has dicho que teníamos que inventarnos, entre comillas, la portadora. Hay que reconstruirla. La frecuencia y la fase. Claro. Seleccionar la frecuencia, pues en los equipos es fácil seleccionar la frecuencia, pero la fase tú, en tu sintetizador de frecuencia, cuando tú varias la sintonía, estás con un PLL variando la frecuencia. Entonces, haciendo variar fraccionalmente la frecuencia, logras alinearte en fase. Entonces, al ajustar la frecuencia, ¿tienes que ajustar la fase? Sí. Cambia la frecuencia, te cambia la fase. Hasta que me extrañaba, porque claro, en los equipos, la gente hace, pues yo he visto a la gente ajustar la frecuencia, pero no la he visto nunca ajustar la fase. No, la fase no la tienes que ajustar. Bueno, pequeño corrimiento de fase, pues es tolerable, pero que se mantenga constante. Lo que no tienes que eso desfase y variar. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues nada, gracias por vuestra atención. Ahora vamos a